En este mundo, desgraciadamente, hay muchos problemas, ¿verdad? Grandes, pequeños, de todos los colores. Y uno ve noticieros y se queda sorprendido. Todos son problemas. Malas noticias, desgracias, situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando algo que solo aparece en la palabra. Que el verdadero problema, la raíz a través de la cual salen todos esos problemas, es un problema espiritual que apareció en Génesis 3. Dios que creó al hombre para estar con él y le dio la bendición de llenar, sojuzgar toda la tierra. Dios que le dio un pacto para que el hombre, obedeciendo a Dios, pudiera disfrutar de Dios y de todas esas bendiciones. En Génesis 3 fue engañado. ¿Por quién? Satanás, que es un ángel caído, y a través de una serpiente hizo que rompiera el pacto, que desobedeciera. Y el hombre pecó. El hombre cayó en un estado terrible. Quedó separado de Dios, con una naturaleza de pecado, siendo pecador y cometiendo pecados, y siendo esclavo de Satanás. Y es algo terrible, porque el hombre desde ese momento, aunque se esforzaba, por supuesto, porque todos queremos ser felices, pero como no sabía su verdadero problema, en vez de remediarlo, con su esfuerzo cada vez lo agravaba más. Porque ese pecado original y sus consecuencias que cometieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, que son la cabeza federal de toda la humanidad, todos venimos de ellos, pues se fue traspasando por generación ordinaria. Y todos hemos nacido con ese estado espiritual caído, con esas tres consecuencias. Pero la gente no lo sabe, porque solo lo dice la palabra, por eso se esfuerza. Intenta arreglar a su manera, intenta llenarse con cosas pensando que totalmente pues va a poder estar completo, feliz, satisfecho, pero esos métodos no funcionan, porque son métodos humanos. Y cada vez la situación es peor. Por eso la Biblia nos muestra el problema fundamental, pero sobre todo enfatiza la respuesta. El hombre no podía hacer nada en ese estado para salir de ese estado espiritual y sus consecuencias. Por eso Dios, por su gracia y misericordia, Él desde el principio, desde la eternidad, tenía preparada esa respuesta eterna. Él prometió que vendría Cristo para solucionar ese problema fundamental que nadie más podía solucionar. Pero muchos se levantaron, ¿verdad? A lo largo de la historia, muchas personas, yo soy el Salvador, yo he hecho estas obras, yo voy a salvar el mundo, ¿verdad? Se han levantado muchas personas, levantando sus nombres, haciendo proezas humanamente, y bueno, la gente les seguía porque pensaban que les podían salvar. Pero, ¿quién es Cristo? Solo la Biblia lo está diciendo. Y en el pasaje de hoy, en Hechos 4:12, que hemos leído, ¿verdad? Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre que Dios da, dado a los hombres, y que nos muestra quién es el Cristo, para que podamos ser salvados. Por eso, no son esos nombres que se levantan por sí mismos, no. Es un nombre dado por Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Hoy lo dice en el versículo 10. Su nombre es Jesús. Jesús significa salvación de Jehová. Y solo Dios podía salvarnos, ¿verdad? Por eso es la salvación de Jehová, es el nombre que Dios da por su gracia y misericordia. Y en Mateo 1:21, cuando el ángel le aparece a José, le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y es el nombre. Y Él cumplía todas las características, porque es Dios que se hizo hombre, nació sin pecado. Cumplía todas las características para poder cumplir esa obra, Cristo. El nombre es Jesús, su obra, la que tenía que hacer, es Cristo, el ungido. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Lo dice en el versículo 10. Él como Cristo murió en la cruz para quebrantar esas 3 maldiciones y al tercer día resucitó para darnos una nueva vida. Por eso Jesús es el Cristo. Es el nombre que Dios nos da. Y solo en Él tenemos la verdadera salvación, porque solo Jesús cumplió el trabajo de Cristo como Dios había prometido. Buda, Mahoma, Confucio y tantos otros, por supuesto, no es que sean malos. Por supuesto tienen enseñanzas, algunas de ellas muy interesantes, profundas, pero ellos no son Cristo. Ellos nacieron en pecado. No podían salvarlos, necesitaban ser salvados. Ellos murieron. Y lo que queda de ellos está en la tumba. No resucitaron, no podían cumplir el trabajo de Cristo. El que Dios envió es Jesús, que cumplió ese trabajo de Cristo en la cruz, murió y al tercer día resucitó. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Lo dice también en el versículo 10. A través del cual Jesús el Cristo, a través del cual este hombre que era cojo, fue sanado. Y es la evidencia. Cuando ese cojo de nacimiento, a través de Pedro recibió el nombre de Jesús el Cristo, pudo poner su fe en Él por gracia de Dios, fue salvado, fue sanado. Y es la evidencia de que en verdad Jesús es el Cristo. Por eso el mensaje de hoy tiene un título muy importante. El único nombre que salva. El único. Es el que Dios ha dado. El poderoso nombre de Jesús el Cristo. Por supuesto, este nombre tan valioso, tan precioso, no nos lo podemos guardar, ¿verdad? No podemos guardarlo. Hay que compartirlo. Como el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hay que compartir este nombre. Porque solo a través de este nombre la gente puede ser salvada y la gente está sufriendo. Hay que compartir este nombre. Pero por supuesto es lo que Satanás no quiere, ¿verdad? Es lo que él no quiere. Por eso los miembros del Sanedrín, que eran religiosos, ¿qué le dijeron a estos hombres? A Pedro, a Juan, al cojo. En el versículo 18 dice, bueno, haced lo que queráis, pero una cosa os pedimos, no solo una. Que no habléis, que no enseñéis en este nombre. Y es lo que Satanás quiere, le da igual todo lo demás. Que seamos simpáticos, que hagamos obra social, que estemos siendo muy amables con la gente, por supuesto es algo básico, pero eso a él no tiene ningún impacto espiritual. Pero él no quiere que se esté proclamando correctamente el nombre de Jesús el Cristo. Es lo que tiene pavor. ¿Por qué? Porque Cristo ha quebrantado el poder de Satanás y solo a través de Cristo la gente se puede salvar, puede salir de su dominio. Y es lo que él teme. Por eso el pasaje de hoy es la primera persecución. Y Satanás a veces, para que no se comparta el Evangelio, levanta persecución. Por ejemplo, en China hoy en día hay persecución. No se puede predicar libremente el Evangelio. La gente, por hacerlo, es encarcelada. Pueden hasta matarlos. Pero sorprendentemente, aunque hay persecución, los hermanos, aferrándose al poderoso nombre de Jesús el Cristo, orando con todo su corazón, pues están creciendo de manera sorprendente, porque realmente los hermanos solo se centran en Cristo y en la oración y en evangelizar, ¿verdad? Por eso todavía se comparte más este precioso nombre. Y a veces Satanás lo que hace, en vez de persecución, nos atrapa en la comodidad. Es otra estrategia que tiene.
nos hace que estemos cómodos, ¿verdad? Uy, qué cómodo estoy. Uy, me cuesta hasta ir a la iglesia. Me cuesta orar porque estoy con el móvil, con el Netflix, estoy cómodo, ¿verdad? Ya todo me funciona bien. Bueno, pues la verdad, pues ya hay que pensar en mí. Tengo mis planes, deseos. Por supuesto, de esa manera no funciona. Por eso Dios, por su gracia, a veces permite problemas. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en nuestra zona de confort. Hay que proclamar este precioso nombre, porque es el único nombre a través del cual la gente se salva, solo a través del nombre de Jesús el Cristo. Y Satanás tiene una tercera estrategia, y es mezclar. Mezcla. No el Evangelio de Jesús el Cristo, algo más, lo mezcla. Y muchas iglesias están totalmente atrapadas en el legalismo. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y si no haces, pues ya pierdes todo, poniendo cargas. Pero por supuesto, claro, hay que seguir la palabra, hay que obedecer a Dios. Eso es algo básico. Pero primero tenemos que estar conociendo a Cristo, recibiendo gracia a través de Cristo. Por eso hay que predicar continuamente que Jesús es el Cristo, para que estemos tomando el pacto, orando, para que estemos teniendo ese corazón, esa fuerza espiritual para compartir. Luego otras iglesias se ciñen solo en el misticismo, milagros, señales. Por supuesto, Dios es un Dios de milagros, todopoderoso. Y Él es espíritu. Pero si uno se centra solo en eso, en experimentar, no funciona. No tiene ningún valor. Yo he visto gente que el domingo en el culto experimentaba muchísimo y luego el lunes estaba caído totalmente, peor. Porque Cristo es la cabeza de ángulo. Hay que estar edificados en Cristo. Y toda la mezcla, todas otras cosas, no es que sea malo, es que no funciona. Otros predican que sí, autoayuda, prosperidad, mensajes como prácticamente el mensaje de Génesis 3, ¿verdad? Tú puedes ser como Dios, tú eres un héroe, tú puedes hacer todo. Pero la Biblia no dice eso. No podíamos de hecho hacer nada. Por eso Dios lo hizo todo en Cristo. Cristo ha hecho todo porque no podíamos hacer nada. Y todo lo que tenemos es a través de Cristo. Por eso hay que apoyarse cada día en Cristo. Porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra. Y es así. Por eso, en este pasaje vemos a Pedro. Pedro era un verdadero discípulo. Y es lo que Dios quiere, que nos estemos levantando. Esos discípulos que conozcan el valor del nombre de Jesús el Cristo. Y él lo conocía, pero no sabía verdaderamente el valor, no tenía esa conclusión. Pero después del Monte del Olivar, de verdad, él se centró solo en el Evangelio, solo en Jesús el Cristo. Ya era su respuesta. Y luego, como conoció el valor del nombre de Jesucristo, ya su deseo era evangelizar, ¿verdad? Él sabía que era el deseo de Dios que compartiera el Evangelio. Estaba totalmente enfocado en eso. Por eso él oraba continuamente. Porque la manera de que Dios nos abra puertas para el evangelismo es la oración. La manera de cambiar nuestro estado espiritual es la oración. Por eso en ese tiempo, el Monte del Olivar, ahí Pedro pudo levantar esas torres y empezar a caminar por ese itinerario. Y luego encontrar esas señales de guía. Por eso el versículo 8 dice que él era lleno del Espíritu Santo. Y ese es el estado espiritual que Dios quiere que estemos disfrutando para poder utilizarnos. Si empezamos a disfrutar de Jesús el Cristo, enfocamos nuestra vida para predicar este Evangelio de Jesús el Cristo y empezamos a disfrutar de esa verdadera oración, el Señor nos va a llenar con esa plenitud del Espíritu Santo y ya podremos trascender, superar todas las cosas y proclamar este precioso nombre. ¿Por qué es tan precioso este nombre? ¿Hasta qué punto es precioso? En Filipenses 2:9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
El nombre de Jesús el Cristo es nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla, dice, se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se van a doblar ante el precioso nombre de Jesús el Cristo y van a proclamar que Jesús el Cristo es el Señor. Así de poderoso es este nombre. Y es, en verdad, el único nombre que salva. Por eso, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué ocurre cuando de verdad ponemos nuestra fe, cuando creemos en este nombre? Mateo 9, 29. Conforme a vuestra fe os será hecho. Es muy importante creer en este nombre, ¿verdad? Porque la verdad, siendo hijos de Dios, estamos en medio de dificultades. Y José estaba en esa situación, problemas familiares graves. Su madre había fallecido cuando él tenía apenas 3 años. Era muy duro para un niño. Tenía 10 hermanastros que tenían envidia, le trataban mal. Era una situación familiar bien difícil y podemos tener ese tipo de situación. Pero allí él tomó el pacto de Génesis 3:15, Jesús el Cristo. Su padre le dio el pacto. Y él creyó. Él creyó. Por eso, aunque tenía una situación bien difícil, él se levantó como un gran gobernador, que pudo salvar a sus hermanos, que pudo predicar este nombre al mundo entero. Es el poder que se levanta cuando creemos en el nombre de Jesús el Cristo. Y también vemos Noé, ¿verdad? Estuvo en una época muy difícil. Dice que el hombre, su pensamiento era de continuo el mal. Por eso Dios había decidido levantar un gran desastre, el juicio de Dios, un diluvio. Todos iban a perecer. Pero Noé, por gracia de Dios, él pudo creer en el precioso nombre de Jesús el Cristo. Dios le dijo que levantara un arca, ¿verdad? Ese arca es un tipo de Jesús el Cristo. Es una sombra, una imagen de Jesús el Cristo. Y en medio de esa grave dificultad, de esa muerte que parecía que iba a acontecer para todos, cuando Noé pudo poner su fe en el nombre de Jesús el Cristo, él pudo salvarse, no solo él, su familia se salvó y conquistó el mundo por poner su fe en Jesús el Cristo. Y no tenemos que ser engañados por las situaciones, circunstancias, aunque tengamos problemas graves, hay que creer en Jesús el Cristo. Y en ese momento, al poner nuestra fe en Él, se van a levantar esas obras de recreación, porque es el poder del Evangelio. Y Moisés desde niño había escuchado de ese precioso nombre, pero con 80 años todavía se seguía apoyando en otras cosas. Especialmente esos 40 años en el palacio, que se apoyaba en el humanismo, que buscaba la posición, cosas físicas, materiales, cosas carnales. Él tenía su fe en esas cosas, su confianza, su deseo. ¿Cuál fue la conclusión de eso? Fracaso. El humanismo, fracaso. Todo lo que no es Jesús el Cristo nos lleva totalmente a los desastres. Por eso, ¿cómo terminó? Huyendo como un fugitivo allí. 40 años en Madián, en el desierto, y tenía 80. Y en el monte Oreb, por gracia de Dios, ahí por fin puso su fe en el nombre de Jesús el Cristo, que es lo que representaba ese sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Y aunque ya tenía edad, al poner su fe en Jesús el Cristo, se levantaron grandes obras, grandes respuestas. Compartió ese nombre a los ancianos, al pueblo de Israel, incluso al faraón. Y los que tomaron el pacto comenzaron a orar realmente. Dios levantó 10 plagas que asoló toda la idolatría. Y cuando pintaron esa sangre, pusieron la fe en el nombre de Jesús el Cristo, fueron liberados de esa esclavitud. Eso nos habla nuestro estado espiritual al creer en el nombre de Jesús el Cristo. Somos salvados, somos liberados, somos restaurados. Es el poder del nombre de Jesús el Cristo. Y también Isaías, ¿verdad? Él previniendo ese cautiverio allí. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, es el nombre de Jesús el Cristo. Y Daniel tuvo un dilema.
era cautivo en Babilonia. Tuvo un dilema. Querían que comiera esa comida del rey, pero una comida que habían presentado a los ídolos, una comida de idolatría. Pero bueno, era un manjar. Él podría haber dicho, bueno, ¿qué pasa? Voy a comer un poquito, ¿no? Nadie me ve. Y así, de esa manera, podré subir de posición. No daré problemas, ¿verdad? Haré lo que me dicen sin ningún problema y seguro que así puedo pronto tener un buen cargo, ¿verdad? Y la otra opción era no comer. Le podían matar por eso. Era un dilema, ¿verdad? Bueno, la verdad no fue ningún dilema. Él desde el principio sabía que solo Jesús el Cristo, que no iba a comer. Por eso dice en Daniel 1, 8 y 9, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Solo Jesús el Cristo. Y tomando ese nombre, tuvo respuesta. Comiendo legumbres, luego su aspecto era mejor, más saludable que todos que habían comido esas viandas del rey, esa comida. Él con legumbres tenía mejor aspecto. Y Dios lo levantó como un testigo delante de 4 reyes de manera consecutiva. Y es el poder cuando ponemos nuestra fe en el nombre de Jesús el Cristo, porque y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solo el nombre de Jesús el Cristo. Y Pedro, en Cesarea de Filipo, Mateo 16, 16, hizo esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso bien contento al escucharlo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y realmente, cuando creemos en ese nombre, ahí se levantan esas 3 bendiciones, ¿verdad? Que Pedro recibió de manera representativa. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el evangelismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás es quebrantado. Y te doy la llave del reino de los cielos, la oración en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso, no se apoyen las personas fallamos, todos fallamos. Solo Jesús el Cristo no falla. Solo Jesús el Cristo. Hay que poner nuestra fe, nuestra confianza en primer lugar en Jesús, el Cristo, el único nombre que salva. ¿Cuál es el segundo punto? No solo poner nuestra fe. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo? En Juan 14, 14 el Señor dice, todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. En el nombre de Cristo, todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. Y realmente cuando oramos en el precioso nombre de Jesús el Cristo, ahí disfrutamos del poder del trono celestial, que es nuestro respaldo. Al orar en su nombre se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y resplandece la luz del Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta las 237 naciones. Es lo que ocurre al orar en el nombre de Jesucristo. Es poderoso. Por eso Ana, aunque empezó a orar incorrectamente, cuando oró con el pacto, con el nombre de Jesús el Cristo, ahí Dios le dio gran respuesta. Respuesta de 1000 años. Su nación cambió a través de esa oración. Y es lo que sucede cuando estamos orando en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. No solo eso. Muchas veces, aunque somos creyentes, pues somos movidos continuamente porque hay raíces incorrectas, ¿verdad? Y no podemos salir de ahí. Pero cuando estamos orando en el nombre de Jesús el Cristo, ahí se restaura la imagen de Dios. Se restaura el aliento de vida, Génesis 2.7, el poder. Se restaura Génesis 2.18, las bendiciones del huerto de Edén. A través de la oración recibo esa gracia y también se transmite a través de mi vida. Es algo poderoso. No solo eso. Y al orar en ese poderoso nombre, ahí se levantan respuestas que nunca antes y nunca después. Y vemos Josué, ¿verdad? En esa batalla, con esa alianza de amorreos. Un ejército, el de los amorreos, inmensamente superior en número al suyo. Pero ellos tenían el único nombre que salva, el nombre de Jesús el Cristo. Por eso Josué, tomando ese nombre, oró. ¿Qué ocurrió? El sol y la luna se detuvieron. Era una respuesta que nunca antes y nunca después.
y pudieron tener victoria, vencieron ese ejército hasta el final. Y eso nos habla espiritualmente. No es que tenemos que ir peleando con nadie, no. Nuestra batalla es espiritual, pero en el nombre de Jesús el Cristo ya tenemos la victoria. Hay que pelearla en oración, pero sabiendo que ya Cristo, que es nombre sobre todo nombre, tiene toda la victoria para nosotros. Tercer punto. No solo creer en ese nombre, hay que creer. No solo hay que orar en su nombre, hay que orar. Pero sobre todo, hay que proclamar este nombre. Hay que compartir el nombre de Jesús el Cristo, porque es un mandato del Señor. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Y es algo que cada día tenemos que compartir. No podemos callarnos, porque es el único nombre que salva. Por eso Pedro, en Hechos 3, cuando se encuentra con ese cojo de la puerta de la Hermosa, él que ya disfrutaba del nombre de Jesús el Cristo, él viendo su situación, ¿qué le dio? Algo más valioso que el oro y la plata. ¿Qué le dio? El poderoso nombre de Jesús el Cristo. Y en ese momento, ahí se levantó una gran respuesta, la obra de salvación, la obra de sanidad. Y es lo que ocurre cuando estamos proclamando este precioso nombre. Se levantan esas obras de salvación, esas obras de sanidad. Y hay muchas personas enfermas a nuestro alrededor, desgraciadamente. Cada vez más, muchos de ellos con problemas mentales, adicciones, obsesiones. Hay que compartir este nombre de Jesús el Cristo, porque es el único nombre que salva, el nombre sobre todo nombre. Y de esa manera, Dios va a levantar esas obras de sanidad. Pero no solo sanidad, al proclamar el nombre, es la manera de salvar las siguientes generaciones. Y Pablo, que él también creía en el nombre de Jesús el Cristo y proclamaba el nombre de Jesús el Cristo, él iba a las sinagogas, porque allí estaban los jóvenes. En Hechos 17:3, allí en Tesalónica, allí les habló del nombre de Jesús el Cristo. Y esa es la mejor herencia que tenemos que traspasar a las siguientes generaciones, porque si no, realmente van a tener graves dificultades, ¿verdad? Y hay que compartirlo no como una mera teoría, sino realmente que lo puedan experimentar. Que Jesús es el Cristo, que solo a través de Él tenemos la verdadera salvación, que orando en su nombre se levantan las verdaderas respuestas, hasta que el punto ellos tengan ese corazón para proclamar ese nombre, el nombre de Jesús el Cristo. ¿Y qué ocurre al proclamar ese nombre? Por supuesto la sanidad, por supuesto se salvan las siguientes generaciones. Pero vemos en el tercer viaje misionero, Hechos 29, en Éfeso, allí Pablo compartió este nombre continuamente en la escuela de Tirano todos los días. Durante 2 años estuvo haciendo el movimiento de la palabra, proclamando que Jesús es el Cristo. Por supuesto, esa ciudad fue transformada. Se levantaron las obras del reino de Dios. Y ya cuando terminó, ya en Hechos 19-21, ya Dios le dijo a Pablo que ya tenía que ir a Roma. Y Roma, que era la capital del imperio, representa la evangelización mundial. Y si empezamos a proclamar este nombre, Dios nos va a ir guiando hasta el punto que nos va a utilizar para cumplir la evangelización mundial. Por eso, en este día, no sean engañados. No estén poniendo su confianza en las personas. Hay que respetar, hay que escuchar a las personas, pero nuestra verdadera fe tiene que estar en ese nombre. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús el Cristo, porque es el único nombre que salva. Y hay que estar tomando ese nombre a través de la fe, creyéndolo, orando en el nombre de Jesucristo para que se levanten esas obras del reino de Dios, para que cambiemos nuestro estado espiritual y para que Dios nos abra puertas para compartirlo. Tenemos que proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Es el mensaje que Pedro compartía, que Pablo compartía, que tenemos que estar compartiendo, porque es el único mensaje que da respuesta al nombre de Jesús el Cristo. Ahí se levanta la sanidad, se salva las siguientes generaciones y a través de eso podemos
llegar hasta lo último de la tierra, porque es el mensaje que hay que proclamar a las 237 naciones y las 5.000 tribus. ¿Cuál es la conclusión? Es el versículo 13. Cuando estaban allí, dice, delante del Sanedrín, Pedro, Juan y el cojo. Dice el versículo 13, que aunque se dieron cuenta que eran personas sin letras del vulgo, eran realmente personas humildes, ¿verdad? Pero dice, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Les reconocían que habían estado con Jesús. Veían que habían estado con Jesús. Y es algo grandioso, ¿verdad? Que los no creyentes puedan vernos y se den cuenta que estamos con Jesús, que Jesús está con nosotros, porque en verdad lo está. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso me hacía pensar, de verdad, si la gente que no conoce a Dios, que no me conoce, viendo mi vida, viendo cómo actúo, de verdad también dirán, uy, este es un cristiano, es un hijo de Dios. Dios está con él. Faraón lo vio a través de José. Ahora el Sanedrín lo vio en la vida de Pedro y Juan. Se dieron cuenta, de verdad. Y es algo muy importante, es lo más importante, ¿verdad? Por supuesto hay que tener sabiduría, es importante. Sobre todo es disfrutar este Evangelio, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo estamos disfrutando, la gente lo verá. No lo podremos esconder. Por eso, de manera práctica, tenemos que restaurar esas 3 concentraciones para disfrutar de Cristo. Por la mañana, disfrutando de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Durante el día, con ese nombre, cambiando todo en oración. Antes de dormir, teniendo un tiempo profundo de oración con la palabra, disfrutando del nombre de Cristo. ¿Qué ocurrirá? Pues ya podremos tener respuesta con la palabra, respuesta de la oración, respuesta del evangelismo. Esas son las 3 configuraciones. Y con ese poder, a través del nombre de Cristo, disfrutando de Él, pues ya los problemas, conflictos, crisis, nos daremos cuenta que Dios, a través de eso, nos da lo mejor para nosotros. Esas son las 3 respuestas, ¿verdad? Porque Dios siempre nos da lo mejor porque somos sus hijos. Por eso que podamos disfrutar que Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, a través del Espíritu Santo está con nosotros. Que podamos restaurarlo. Si lo empezamos a restaurar y a disfrutar, ya podremos compartir. Y este mundo necesita conocer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que verdaderamente necesita nuestras familias, nuestros campos, nuestras naciones, el mundo entero. Es lo que tienen que escuchar. Y Dios ha decidido, por su gracia, hacerlo a través de ustedes.